El informe de los muertos. El enigmático caso de 3 pilotos de aviones bombarderos Douglas DB-7 Boston, que después de una misión de bombardeo a las defensas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a la base con el terror impreso en sus rostros. El mariscal, quien los recibió, los envió inmediatamente a elaborar su informe y luego les otorgó un descanso para que se relajara y tomaran unas cervezas. Minutos después, el mariscal recibió la noticia de que estos mismos pilotos habían muerto en esta misión. Este caso es muy interesante porque se dejó la evidencia física de la manifestación de estas 3 almas en pena, que incluso después de la muerte escribieron el informe que contenía una descripción detallada de cómo murieron en la misión. El caso es todavía hoy un misterio. ¿Cómo fue posible que ellos pudieran estar en la base, si habían muerto unas horas antes, durante la batalla? Y mucho menos creíble es que pudieran escribir exactamente lo que sucedió en la batalla. La única explicación razonable es que otros 3 impostores tomaran el lugar de los pilotos. Sin embargo, en materia de hipótesis es mucho más absurdo que estos 3 impostores estuvieran en batalla como para saber exactamente lo que sucedió en esa misión. Las almas del Pacífico Sur. Todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial libradas en el Pacífico Sur, fueron sangrientas, sombrías e implacables. Y tal vez para algunos la pesadilla aún no termina. Hacia finales de los 50, un reportero de la BBC de Londres informó que había una casa en Kuala Senghalor, Malasia, anteriormente ocupada por oficiales japoneses, donde se podían escuchar resonar los pasos de pesadas botas militares. Otras fuentes informaron que los pescadores de la isla filipina de Corregidor, ferozmente disputada, siguen viendo patrullas espectrales años después de la guerra. Hasta la agencia Reuters, la agencia de noticias británica más respetada, escuchó una historia de la costa norte de Nueva Guinea al respecto. Es como si estos soldados espectrales se perdieran en un lapso de tiempo, para siempre repitiendo el mismo acto que tuvo lugar antes de su muerte. Los soldados del eterno cañón antiaéreo. En la primavera de 1944, el puerto de Hollandia, hoy Jayapura, fue el escenario de una importante invasión aliada. La isla, ocupada por los japoneses, fue un trampolín a las Filipinas y fue atacada por las fuerzas del general Douglas MacArthur. Tomados por sorpresa y derrotados, los soldados japoneses huyeron hacia el este y los aliados entraron en la isla. Los lugareños dijeron que algunos japoneses se quedaron al menos en espíritu. En 1956, Reuters informó que los residentes de Hollandia habían pedido a los miembros de un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés abandonado en la playa. Todos los días, a la medianoche, dijeron, fantasmas de soldados japoneses esqueléticos con cascos parecían manejar el viejo cañón oxidado y velaban la espera de un posible ataque aliado. Y esto se repitió todas las noches. Algunas doctrinas que estudian este tema, de los espíritus, dicen que una persona que muere de forma abrupta o repentina, puede quedar atrapada en este plano porque no saben que murieron. Al igual que en la leyenda anterior, al parecer, tienden a repetir los hechos ocurridos momentos antes de su muerte. Por lo general son víctimas de asesinatos o accidentes, y de acuerdo a algunas religiones, necesitan orientación para conocer sus condiciones. Por lo tanto, en algunos casos se vuelven agresivos al no ser conscientes del hecho de que están confinados a los momentos de su muerte. Normandía Negra. Según cuenta un oficial de marina inglés, no identificado, en el año 2000, se relató en documentos oficiales, que el barco en el que trabajaba un marino estaba en Le Havre, Francia, cuando, entonces, alrededor de las 23:45 de la noche, se dirigió al puente para reemplazar el turno con un compañero. Este intercambio de turnos se conoce como la tumba, graveyard shift, en la marina. Al llegar al puente, vio al compañero y al capitán analizando informes meteorológicos. El capitán dijo que no había echado el ancla y que se esperaban fuertes vientos durante la noche. Se debía evitar a toda costa que el barco golpeara con los restos de algún otro navío de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier otra reliquia de la guerra, ya que había muchos restos dispersos en ese momento. El capitán también le dijo que tendría que permanecer en vigilia, porque hablaba con fluidez inglés y sería la mejor persona, en todo caso, para comunicarse con el puerto y escuchar los informes y las instrucciones. Luego empezó su turno y pasó el tiempo. Unas pocas horas después, recibió una llamada desde el puerto de control. Es curioso que el operador portuario hablara en inglés, él no se lo esperaba.
Tal vez él, el operador, pensaba que era un americano después de la comunicación por radio, y de haber recibido los informes, decidió descansar. Relató que había tenido un sueño vívido, algo que dijo, era muy extraño, porque su memoria era inusualmente clara después de despertar. En su sueño vio a un pelotón de 5 o 6 hombres vestidos con uniformes de guerra, con patrón de las chaquetas de invierno. Era una tarde un poco nebulosa, y muy tranquila. No había señales de conflicto armado en ningún lugar, cuerpos, casas quemadas, tanques destruidos, cualquier cosa. Era solo un camino fangoso, con árboles altos en una zona rural tranquila y este pequeño grupo de soldados en marcha. Marchaban también de forma relajada. Uno de ellos era un oficial, esta descripción es evidente por la banda blanca en la parte frontal del casco. Todos eran jóvenes, ninguno de más de 25 años. Todos estaban armados, a excepción del oficial. Los soldados tenían expresiones serias y sombrías. Parecía que tenían sus ojos fijos en algo adelante, más allá del camino. Ellos no parecían notarlo, ya que estaban marchando lentamente hacia él. El pelotón se acercó y se detuvo. El oficial miró a cada uno y dijo de forma clara, tranquila y baja: Normandía Negra. Según la versión del marino que relató esto, dijo que nunca había estado en Francia antes, pero juraría que la vegetación de la zona era de Francia, y que los soldados eran infantes de marina. En el mismo escenario vio algo que parecía ser una base estadounidense, pero él sabía que estaba en algún lugar de Francia. Vio a unos 150 soldados, divididos en 3 columnas, totalmente alerta. En el sueño, estaban a unos 50 metros a la izquierda. Miré, y clamaron en voz alta: Gloria. 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 Después de este extraño sueño, pensó que nada encaja. En primer lugar, que no era un nativo del inglés, que no era americano, ni británico. Pero el sueño era en inglés. Y nunca había soñado en inglés. Según él, ni siquiera recordaba los sueños. La teoría es que los fantasmas de los soldados estadounidenses de alguna forma escucharon el inglés para el operador de radio del puerto y decidieron acercarse y decir hola. Tal vez estaban nostálgicos o ansiosos por enviar un mensaje de todavía estamos aquí. Tal vez aún no sabían que la guerra había terminado. Sin embargo, una cosa es cierta. Algunos de ellos por lo menos todavía están allí. De todos modos, al contar esta experiencia, el marinero se sintió mejor, pero para él es incomprensible por qué los soldados muertos hace más de 60 años, gritaban: Gloria, Gloria, Gloria o decían Normandía Negra. Él dice que nunca más soñó en inglés. O con Francia y Le Havre, o soldados de la Segunda Guerra Mundial. El holandés errante. Cualquiera que haya visto Piratas del Caribe sabe de qué estamos hablando. El galeón legendario, o barco fantasma que provocó el terror en los mares, el temible holandés errante. Hay 5 principales leyendas del holandés errante. La primera y la única que tiene pruebas de la existencia de dicho buque en documentos antiguos, dice que se puede encontrar el registro de un barco real que partió de Ámsterdam en 1680, y fue alcanzado por una tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. Como el capitán insistió en pasar el cabo, fue condenado a vagar por los mares para siempre, atraer a otros buques y, eventualmente causar su destrucción. La segunda viene del siglo XVII y dice que el capitán del barco era Bernard Focke, que, en ocasiones, había insistido, a pesar de las protestas de su tripulación, de cruzar el estrecho de Magallanes, en la región del Cabo Horn, el punto más meridional del continente americano. Ahora, la región desde su primera travesía, realizada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, es famosa por su clima y sus glaciares inestables, lo que hace la navegación muy peligrosa. Sin embargo, Focke llevó su barco a través del estrecho con desastrosas consecuencias, de las cuales escaparon, al parecer, haciendo un pacto con el diablo, en una apuesta en un juego de dados que ganó el capitán con dados cargados. Desde entonces, el barco y su capitán fueron maldecidos y condenados a navegar eternamente provocando el hundimiento otros buques, colocándolos en botellas, según la leyenda. La tercera dice que el capitán Cornelius van der Decken fue maldecido y condenado a vagar por los mares para siempre, sin una ruta establecida, la brújula siempre está girando, y no apunta a ninguna parte desde esa fecha. La cuarta dice que Amos Dutchman es el capitán del holandés y que se convirtió en un barco fantasma después de que Dutchman insistió en ir a través del Triángulo de las Bermudas durante una tormenta. En ese sitio él se encontró con ciertas entidades que se sintieron ofendidas por el audaz capitán, condenándolo a él y a su tripulación a navegar por los mares destruyendo todo lo que se cruce en su camino.
La quinta, y mejor conocida gracias a la película Piratas del Caribe, tiene origen en los trópicos ecuatoriales del siglo XVIII, nos habla de que Davy Jones es el capitán del holandés errante. En esta leyenda Davy Jones sería el capitán del barco condenado a vagar por siempre por la ninfa del mar, la reina de las sirenas, Mar Calipso, pudiendo desembarcar un día cada 10 años. A pesar de que la leyenda sea o no cierta, algunos hechos coinciden. Según testigos que vieron el holandés, dijeron que los marineros y el capitán tienen el cuerpo de un hombre y la cara de un pez. El barco navega contra el viento y tiene una velocidad inusual, no permitiendo que ninguno de sus objetivos escape de su ataque despiadado. Como un hecho real, durante la Segunda Guerra Mundial, el almirante nazi Karl Donitz, funcionario de alto rango en la Marina alemana, informó a su jefe Hitler, que uno de sus tripulantes más rebeldes y activos submarinistas, se había comunicado y confirmado en su diario Lobo de Mar, que no participarán en una batalla en Suez. El informante nazi, afirmó que había visto el holandés errante, y que era una muy mala señal, porque por el mar por donde el holandés navega no debe ser cruzado por ningún otro barco. Lo que fue aceptado con gran facilidad, tanto por Adolf Hitler como por el gran almirante Donitz. Hitler fue un ocultista y dicen que después envió a un equipo para cazar al holandés. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, subo vídeos todas las semanas.